decía que la radio empezó en 1947, no empezó acá donde nosotros nos encontramos, empezó en la zona 1. Las radios a las 9 de la noche ya no hay nadie, solo está la computadora hasta el día siguiente trabajando, la televisión la misma cosa. Y la era moderna pues nos ha ayudado mucho en ese sentido a los radiodifusores o a los televisores, pero ha quitado trabajo a mucha gente. Siempre hay un pro y siempre hay un contra. Pero bueno, en 1947 surgió la idea entonces de la radio panamericana. Mi padre narraba en aquel entonces que sus colegas le decían que estaba loco, que quién iba a poner una radio en 1947, que su proyecto le iba a durar 9 meses, pero ese proyecto ya lleva 70 años. Y como les digo, ha sido bastante difícil, pero aquí seguimos en la lucha y sobre todo recibiendo gente tan linda como todos ustedes que hoy nos están acompañando. Y para ese es el fin que justifica el hecho de que la radio siga funcionando, el hecho de que tengamos nuestro museo. Es más, la radio todo en sí es un museo. Nos ha hecho que en 5 años que hemos estado utilizando la internet hayan más de 1 millón de visitas a la página de la radio panamericana y constantemente recibimos reportes de cualquier parte del mundo que están escuchando y que les gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Si no sus papás, sus abuelitos, pues más de alguna vez tuvieron la oportunidad de escuchar o oír que alguien habló de Radio Panamericana, que es donde ustedes están. Radio Panamericana es aquí. Aquí es la academia donde nosotros damos o impartimos nuestros cursos de locución. Pues estábamos en la historia de que en 1947 nació la radio. En 1954 se compra el terreno donde está la radio actualmente y en 1956 se inaugura el edificio donde está aún la radio. El edificio se diseñó específicamente para una radio. No es una casa que se haya ocupado para una radio, sino se diseñó específicamente para lo que es una radio. Pues en 1954 se viene se compra el terreno, en 1956 se inaugura y hoy día seguimos funcionando aquí en este edificio que es propio para una radio. Y así durante tanto tiempo hemos estado nosotros haciendo la lucha con lo que es una radio verdadera, no es una radio como la que ustedes escuchan hoy en día, una radio totalmente comercial. Hoy en día ustedes escuchan una radio que les da 20 minutos de anuncios y 30 minutos de música y dentro de esos 30 minutos 10 minutos de habla y así sucesivamente, y ya no es aquello de que la radio sea reconfortante para el oyente. Eso ha hecho que la radio haya perdido mucho camino y mucha audiencia con la gente, porque hoy en día en un teléfono cuántas canciones pueden uno guardar o en sus aparatos, herramientas que le puedan servir a uno para guardar archivos de música. La radio ha perdido mucho terreno. De hecho, en otras partes del mundo ya han apagado las radios porque las radios ya no son funcionales. Y la internet que ha ganado mucho terreno. Si comparamos una radio, una broadcasting que funcione de manera abierta como la televisión contra la radio y la internet, una radio y un canal de televisión puede gastar 500,000 quetzales por decir mensualmente, y una radio o un canal de televisión va a gastar, ¿qué les digo yo? 100, 200 quetzales lo que paga de servicio por la internet, ¿no? O sea que hay una gran diferencia, es abismal la diferencia que hay entre la internet y lo que es el funcionamiento de una radio o una televisión. Eso quiere decir que a la internet le va a ganar el terreno va a ser la última herramienta, creo yo, que le va a servir a los medios de comunicación para la difusión, porque ya ven que ustedes, hasta la prensa libre o la prensa que sea, usan la internet para divulgar sus periódicos. Ustedes descargan los libros por internet, ya todo va a ser internet. Y aquí dentro de 20 años va a haber alguien parado que va a estar transmitiendo la señal desde no sé dónde y ustedes van a estar en la universidad y así sucesivamente. Ahora uno habla con la gente por teléfono y se está viendo y se está oyendo y
Es maravilloso todo esto que gracias a Dios nos ha tocado vivir. En mis tiempos que nos íbamos a imaginar nosotros que iba a existir todo eso. Ustedes siéntanse dichosos de haber conocido todo esto y sus hijos ya se pueden imaginar lo que van a conocer más adelante. El primer programa, cuando la radio empezó en 1947, los primeros programas no había nacido yo. No voy a divagar tampoco, pero les voy a contar cómo fue más o menos la historia. En 1947 no existían los discos que se conocen hasta la fecha como los viniles famosos, ¿verdad? Entonces la mayoría de los programas eran en vivo. Había marimba en vivo, habían tríos en vivo, habían declamadores en vivo, no se duerma. Había mucha gente, casi todo era en vivo, porque ¿qué se iban a imaginar que iban a poder grabar o tener la oportunidad de tener aparatos que le pudieran servir para reproducir audio en ese entonces? Claro, habían, pero eran contados con los dedos de la mano. Entonces todos los programas se hacían en vivo. La radio nació como la voz de la marimba, porque específicamente la marimba fue la que tuvo un marco preferente dentro de la programación de la radio en ese entonces, y sus programas eran en vivo y había marimba en vivo casi todo el día. Y en la noche habían tríos y todos esos programas que ustedes ni se imaginan que puedan existir. Pero para eso es nuestra academia, porque aquí les damos a conocer. Aquí hemos hecho hasta obras de teatro de lo que fue la radio en sus inicios. Entonces hacemos las plataformas de nuestros estudios para poderles enseñar cómo fue la radio, cómo funcionaba antes, cosa que ustedes ni se han de imaginar, ¿verdad? Jaime Paniagua Salvatierra fue mi padre que fundó la radio. Mi padre fue una persona que siempre le gustó el medio de comunicación. De hecho, ahí en el museo hay unas fotografías de él cuando trabajó en TGW en 1900. Desde 1945, ahí él empezó a trabajar en la TGW, que ustedes saben que la TGW es la Radio Nacional del país, que se fundó en 1930, etcétera, 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 etcétera. Y más etcéteras. Ahí a él le nació el espíritu de tener su propia radio, la cual la fundó en 1947 y que es la que hasta en la actualidad aquí está reuniéndonos a nosotros en esta oportunidad. Bueno, si podemos hablar de nuestra mejor audiencia o de nuestra mayor audiencia, podemos hablar la época de oro de la radio, que fue en los años 50 y en los años 60, cuando la radio fue una de las radioemisoras que mayor atención captó dentro de la audiencia en Guatemala. Entonces, en ese entonces no había cómo medir la audiencia, pero sí se puede. Le puedo decir de hecho que muchas personas reconocen que la radio Panamericana fue una radio de mucha escuela en ese tiempo. En nuestros tiempos, como no hubiéramos querido tener una universidad o un colegio o un diversificado, algo que enseñara a los medios de comunicación, pero gente como nosotros nos tuvimos que hacer dentro del medio para poder subsistir y seguir, y hoy pues les estoy contando la historia a ustedes, pero ustedes siéntanse dichosos de tener primero unos padres que los apoyan en sus carreras en la universidad, porque ¿quién no quisiera estar en su lugar, verdad? Bueno, hay otros que, mejor no digo qué es lo que llegan a hacer a la universidad, pero no hacen nada. Siempre estamos en crisis. Bueno, nuestra mayor crisis empezó en el 2004 a la fecha, cuando tenemos que hacer muchas actividades, como ya les dije, tenemos la academia y hacemos otras actividades alrededor de lo que es la radio, para que la radio siga subsistiendo, porque comercialmente la radio tiene patrocinadores como los dedos que tiene en la mano. Entonces por eso es que tenemos que hacer otras actividades. Nuestra crisis empezó en el 2004, la verdadera y más grande crisis, no como la de Neptunito, ¿verdad? Pero sí estamos en crisis de verdad. Cuando la radio estuvo en su máximo apogeo éramos 35 personas las que trabajábamos en la radio. Hoy en día somos 6 personas las que movemos la radio. Como les digo, la computadora ha funcionado mucho porque a nosotros nos ha servido de una herramienta muy preferente para poder desarrollar las actividades dentro de la radio. Entonces, como se ha tenido que tener el sistema de computarizar la radio, nos ha servido para
para no tener tantos elementos que nos hagan funcionar la radio durante el día. La radio ya no funciona en la noche como lo hacíamos antes. A las 6 de la tarde ya terminamos nuestras actividades porque la energía eléctrica cada día es más caro. Nuestro equipo de transmisión es demasiado antiguo, entonces consume mucha energía eléctrica. ¿Cómo se decide? Bueno, la mayoría de los temas que nosotros utilizamos en la radio es porque hay algunos tiempos que son vendidos. Entonces las radios, las personas que compran su tiempo, que todavía son enamorados de la radio, cada uno de ellos habla dentro de su programa del tema que ellos escogen. Naturalmente la radio tiene el cuidado de otorgar tiempos para personas que no van a hablar de cosas que no van dentro de lo que refleja lo que es la radio, sobre todo la Panamericana, que sigue dentro del marco de la cultura, el entretenimiento, todo lo que la ley de radiodifusión dice. Los medios de comunicación deben ser educativos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros seguimos en esa línea y no escogemos los temas, pero sí tenemos programas específicos los fines de semana que hablan de temas diferentes. Por lo regular, la radio entre semana es totalmente musical. Los mayores problemas son los económicos y la falta de facturación en el sentido comercial de la radio, porque no contamos con el apoyo publicitario necesario para poder hacer que la radio opere. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas, como ya les dije, nuestra academia aquí hoy en día es parte de lo que hace el sostenimiento de la radio. Hemos logrado seguir con el formato original de la radio por las ideas claras que tenían sus fundadores, de no hacer lo que otros hacen, tener ideas propias y originales. Entonces nosotros siempre por eso es que la radio siempre ha mantenido la línea desde su fundación hasta la fecha. Una radio que la va a entretener a usted sin necesidad de tener que cambiar o buscar otra radio, porque la radio siempre mantiene una línea muy específica para el tipo de oyentes que nosotros tenemos. ¿Cómo se compara actualmente? Bueno, véanse ustedes y véanme a mí, ¿verdad? Entonces ahí se darán cuenta de cómo está el asunto. Ustedes son carro últimos modelos y yo soy un V8 de hace 50 y pico de años. Entonces la gente que nos escuchaba antes naturalmente era más reservada, era gente adulta. En 1961 a mi padre le decían el padre de la radiodifusión moderna en Guatemala, porque él vino a hacer muchos cambios en la radio. En 1961 fundó la primera radio para jóvenes, que se llamó Radio 980, la emisora de la juventud. Fue totalmente hecha para jóvenes. Fue un cambio drástico y total en el mundo de la radio, porque ahí fue donde se introdujeron los disc jockeys. Ahí fue donde se introdujeron muchas cosas para la gente que estaba ávida en ese entonces de tener un medio de comunicación que fuera adaptado precisamente para jóvenes. Entonces llegaron los disc jockeys, él mismo hablaba, él mismo ponía los discos, él mismo contestaba el teléfono, él mismo lo hacía todo. En comparación con la radio de antes, que era un locutor y era alguien que le hacía que le funcionara el micrófono, y a alguien que ponía la música y alguien que seleccionaba lo que venía en la programación. Entonces vinieron los jóvenes y vinieron a revolucionar todo eso. De hecho, hoy en día se sigue haciendo lo mismo que nosotros hicimos hace casi 50 años en la radio juvenil en Guatemala. Entonces yo he vivido, gracias a Dios, todas esas transiciones que ha tenido la radio, desde lo análogo que ustedes vieron acá hasta lo digital, que es lo que se maneja hoy en día, con cosas tan sofisticadas como con una cámara se hacen preciosos videos. ¿Qué les interesa? Nuestra música. Nuestra música es la plataforma más grande que tiene la radio. El tipo de música que nosotros tenemos es tipo de música que la gente que nos sigue no se consigue en catálogos hoy en día de música, porque ya es música, sino digamos, podemos decir que está tan antigua, pero que tiene el gusto para las personas que todavía siguen la radio. Y la radio ha sido una radio que ha
ha caminado de generación en generación. La gente, los padres que escucharon la radio, sus hijos han seguido con nosotros y la verdad es que muchos me dicen que solo yo oigo la radio, ¿verdad? Pero a mí me satisface saber que hay mucha gente que sigue escuchando Radio Panamericana, y sobre todo con el asunto de la internet, que uno pone su teléfono y ya está oyendo la radio en cualquier lugar o en cualquier momento. Que estén ustedes aquí, que hayan gente bonita como ustedes preguntando, conociendo. Yo sé que si ustedes no hubieran tenido una catedrática que les dijeran vayan a Radio Panamericana, no hubieran venido, ni supieran ni rosca. Pero estas son las cosas que a mí me satisfacen y que me llenan de mucha alegría conocer patojos que han venido aquí con nosotros, y sobre todo así gente linda como ustedes que hoy está con nosotros. Eso para mí es muy enriquecedor, porque también a mí me nutren de lo que ustedes hacen y me dejarán un bonito recuerdo de haber venido aquí a la radio. La radiodifusión en Guatemala tuvo la escuela de la radio XEW de México en los años 20, en los años 30, porque en esos años las radios de México entraban aquí como una radio local, se podía escuchar en cualquier parte, la radio de México. Había otra en Cuba que era la CMQ, que eran las radios y los locutores que en aquel entonces eran los que servían de escuela para los locutores en Guatemala. Esa era la escuela que los locutores recibían para poder ilustrarse y saber cómo era el asunto de la radio. Entonces, para mí esa fue mi escuela, la de los esta es Guatemala desde la bella tierra del Quetzal. Esa fue mi escuela. Hoy en día, esta es Guatemala desde la bella tierra del Quetzal y aquí tengo una llamada telefónica. Así es la locución hoy en día en Guatemala. Ya no tienen el cuidado, ya no tienen el aquello de pasar por lo menos por una academia donde les enseñaron dicción, pronunciación, respiración, que es lo básico para un buen locutor. El mejor locutor no es el que tiene la mejor voz, es el que mejor se sabe expresar con su público, el que sabe leer mejor, el que tiene buena dicción, el que tiene buena pronunciación, el que se le entiende qué es lo que está diciendo. Pues el último mensaje que espero que no sea el último y que muchas veces los tengamos a ustedes por acá, porque como les digo, uno se siente muy reconfortado de visitas como las de ustedes. Esta carrera no la miren como un trabajo, porque no es un trabajo, es un arte lo que ustedes están haciendo. Y denle gracias a Dios a sus papás que los están apoyando en una universidad donde quién no quisiera estar. Así que mi mensaje es: sigan adelante. Viejos como nosotros aquí vamos a estar para no solucionarles, sino que para contarles más o menos de lo que ha sido el tiempo que nosotros hemos tenido en los medios de comunicación. Y para eso estamos aquí, para abrirles las puertas y que ustedes pues vayan a comentar, a la verán qué bonito es por allá, a ver cuándo llegan ustedes también. Pues así, para eso estamos nosotros aquí. Así que sigan adelante. Las puertas ustedes mismos se las tienen que abrir, nadie se las va a abrir, son ustedes los que tienen que introducir la llave. En la universidad les están dando una llave, pero ustedes tienen que abrir esa puerta. Y no solo esa, sino que muchas puertas para poder seguir adelante. He dicho, muchas gracias.